Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes. Hoy nos vamos a sumergir en una historia que, créanme, es digna de una novela, un drama turco, y todo lo que se les ocurra. Hoy vamos a hablar del amor épico, la increíble historia de Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya, una pareja que nos hizo suspirar, llorar y soñar a todos con su romance. Antes de que empecemos a desmenuzar este cuento de hadas moderno, si eres nuevo por aquí no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de los vídeos que subimos, llenos de chismes, análisis de series y películas, y todo lo que necesitas para estar al día con tus series favoritas. Suscríbete ya. Es completamente gratis. Bueno, ahora sí, preparémonos para esta montaña rusa emocional. Altay Ulusoy, un nombre que resuena en los oídos de cualquier fanático de las series turcas. Un actor talentosísimo con una mirada que te atraviesa la pantalla y un carisma que ¡ay, Dios mío! Y Serine Sarıkaya, una diosa, una belleza que irradia elegancia y un talento actoral que la eleva a la categoría de leyenda. Juntos formaron una pareja que cautivó al mundo entero. Su historia, como muchas historias de amor que trascienden la pantalla, comenzó en el set de una serie que se convirtió en un fenómeno, Medcezir, conocida en español como Marea de Pasiones. ¿Recuerdan esa serie? Fue un éxito rotundo que conquistó corazones en Turquía y en todo el mundo. Y no solo por la trama, que era buenísima, sino también por la química explosiva entre Altay y Serine. Desde el primer momento, la conexión entre ellos era palpable. Se miraban, se reían, se apoyaban, y todos nos preguntábamos, ¿será real? ¿Será que el amor traspasó la pantalla? Medcezir no fue solo una serie, fue un viaje emocional. La trama, basada en la serie estadounidense de OC, pero con un toque turco que la hizo única, giraba en torno a Yaman Koper, interpretado magistralmente por Altay Ulusoy. Yaman, un joven de un barrio humilde de Estambul, enfrenta la adversidad desde una edad temprana. Su vida da un giro inesperado cuando, tras un error, es rescatado por el abogado Selim Serez, quien lo lleva a vivir a su lujosa mansión en la glamuroso barrio de Alnkoy. En este nuevo mundo, Yaman conoce a Mira Beylice, interpretada por la deslumbrante Serine Sarıkaya. Mira, una joven de una familia adinerada y con una vida aparentemente perfecta, es el arquetipo de la chica popular y elegante. La serie explora la dinámica entre estos dos personajes, provenientes de mundos completamente distintos, y cómo sus vidas se entrelazan. La serie, dirigida por Ali Bilgin, fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos países del mundo. La trama abordaba temas profundos como la diferencia de clases, la lucha por la identidad, la importancia de la familia y el valor de la superación personal. Pero sobre todo, la serie era una historia de amor. Un amor que nacía de la conexión, el entendimiento y la complicidad entre Yaman y Mira. El guión, escrito por İzyoreng y Melekgenolu, supo equilibrar el drama, el romance y los momentos de comedia. Los personajes estaban bien construidos, con sus virtudes y defectos, y el público conectó con ellos de una manera muy especial. Y por supuesto, la química entre Altay y Serine fue el ingrediente secreto que convirtió a Medcezir en un fenómeno. La serie retrataba la evolución de una relación, desde el primer flechazo hasta las dificultades, los malentendidos, las peleas, las reconciliaciones, todo lo que implica amar a alguien. Y Altay y Serine lo hicieron de manera magistral. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se tocaban, todo transmitía una conexión genuina y profunda. La intensidad de sus interpretaciones era tan convincente que el público no dudaba en creer en su amor, tanto en la ficción como en la vida real. La química entre ellos era tan intensa, tan creíble, que el público no dudaba en shippearlos, en soñar con que su romance fuera más allá de la ficción. Las redes sociales explotaban con fotos, vídeos, memes, todo el mundo quería verlos juntos en la vida real. La pareja se convirtió en la más comentada y buscada en Internet. Los fans crearon cuentas dedicadas a ellos, donde compartían fotos, vídeos editados y mensajes de apoyo. Y, ¿saben qué? Parece que el deseo se hizo realidad. Aunque nunca confirmaron oficialmente su relación, los rumores eran constantes. Se les vio juntos en varias ocasiones, en eventos, cenas románticas, paseos. La prensa turca, siempre atenta a los famosos, los perseguía sin descanso. Las fotos, aunque pocas, hablaban por sí solas. Sus miradas, sus gestos, todo indicaba que había algo más que una simple amistad.
Se les vio en festivales de cine, en fiestas de cumpleaños, saliendo de restaurantes y tomados de la mano en diversas ocasiones. Las fotos que se publicaban en las revistas y en los medios digitales eran analizadas al detalle por los fans, que buscaban cualquier señal que confirmara su romance. Las miradas cómplices, los abrazos, las sonrisas, todo era interpretado como una prueba de su amor. Eran, sin duda, la pareja del momento. Su fama y popularidad crecían día a día. Eran el centro de atención en cada evento al que asistían. Y lo más importante, parecían felices. Se mostraban relajados y cómodos en la compañía del otro. Era evidente que disfrutaban estar juntos. La prensa, por su parte, alimentaba los rumores con especulaciones y noticias sensacionalistas. Los titulares hablaban de un amor de novela, de la pareja perfecta, y de un romance que traspasó la pantalla. Las expectativas eran altas y el público esperaba ansiosamente que hicieran oficial su relación. Pero aunque la expectativa era alta, ellos mantenían un perfil bajo y discreto. Nunca confirmaron ni negaron los rumores. Simplemente vivían su vida y dejaban que el público especulara. Esta actitud misteriosa y reservada solo hizo crecer el interés por ellos y por su supuesta relación. Y no solo eso, la forma en que se apoyaban era admirable. Durante el rodaje de Medcezir, ambos se convirtieron en los pilares del otro. Se ayudaban a superar los retos profesionales, se consolaban en los momentos difíciles, eran una verdadera pareja, un equipo. Se complementaban a la perfección, tanto en la pantalla como fuera de ella. Se les veía ensayando juntos, ayudándose a memorizar sus diálogos y compartiendo sus preocupaciones. La serie exigía un gran esfuerzo físico y emocional. Los rodajes eran largos y extenuantes. Y en ocasiones las presiones mediáticas y las críticas podían ser abrumadoras. Pero Atay y Serini siempre estuvieron ahí el uno para el otro. Se daban ánimo, se apoyaban y se protegían. Se dice que durante los momentos más difíciles, se convertían en su refugio. Se contaban sus miedos y sus inseguridades. Y se brindaban el apoyo y el cariño que necesitaban para seguir adelante. Su vínculo, que se fortaleció con el tiempo, era evidente para todos los que trabajaban con ellos. La serie finalizó en 2015. Después de 2 temporadas exitosas, Medcezir llegó a su fin, dejando un vacío en el corazón de los fans. Pero sobre todo dejó el recuerdo de una historia de amor inolvidable y de 2 actores que brillaron con luz propia. El final de la serie fue agridulce, pero al mismo tiempo emocionante y esperanzador. Pero como suele ocurrir en las historias de amor épicas, el final no siempre es feliz. Después de años de rumores, especulaciones y una relación que parecía ir viento en popa, Atay y Serini decidieron tomar caminos separados. La noticia entristeció a muchos fans, que habían depositado sus esperanzas en esta pareja. La noticia de su ruptura sorprendió a muchos, pero también era algo que se veía venir. El mundo del espectáculo es complicado y las relaciones, a menudo, son efímeras. La presión mediática, los compromisos profesionales y las diferencias personales, a veces, pueden más que el amor. Las razones de la ruptura, como suele suceder en estos casos, fueron variadas y nunca se confirmaron del todo. Algunos hablaron de agendas incompatibles, de presiones mediáticas, de diferencias personales. Lo cierto es que en el mundo del espectáculo, las relaciones son complicadas. Y más cuando estás expuesto al ojo público. Los medios especularon con diferentes motivos, desde la incompatibilidad de horarios y compromisos profesionales hasta la influencia de terceras personas. También se habló de diferencias en sus personalidades y en sus objetivos de vida. Pero al final, lo único cierto es que, después de mucho tiempo, decidieron poner punto final a su relación. La separación fue discreta, pero dolorosa para los fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y de apoyo. Los fans expresaron su decepción, pero también su respeto por la decisión de la pareja. Pero a pesar de la separación, el cariño y el respeto entre ellos siempre estuvieron presentes. Años después, cada uno ha seguido su camino, construyendo una exitosa carrera. Atay ha protagonizado otras series exitosas como The Protector y El Atributo, y Serini ha seguido brillando en producciones como Fi y Alice in Wonderland y su más reciente proyecto, Aile, que se convirtió en un gran éxito. Y aunque sus caminos se hayan separado, la huella que dejaron en la historia del romance televisivo turco es imborrable. Tras Medcezir,
Atay demostró su versatilidad como actor. Participó en la serie Yerde, donde interpretó a un policía encubierto en una mafia. Luego protagonizó la serie de Netflix The Protector, una producción de fantasía y acción que le dio reconocimiento internacional. Su más reciente éxito es El Atributo, una serie dramática que lo consolida como uno de los actores más importantes de Turquía. Sereney, por su parte, continuó su carrera con éxito. Protagonizó la serie Fi, donde interpretó a una bailarina. Luego participó en la serie Alice in Wonderland. Su más reciente proyecto, Aile, la ha consagrado como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Ambos han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales. Han consolidado sus carreras y han demostrado su talento y dedicación. Y aunque no estén juntos, han dejado una huella imborrable en la historia de las series turcas. Ahora, ¿qué podemos aprender de la historia de Atay y Sereney? Pues, en primer lugar, que el amor puede surgir en cualquier lugar y momento. Que la química entre dos personas puede ser tan fuerte que traspasa la pantalla. Y que aunque las relaciones pueden terminar, los recuerdos, el cariño y el respeto pueden perdurar para siempre. Su historia es un recordatorio de que el amor es una emoción poderosa y transformadora, capaz de inspirarnos, emocionarnos y hacernos soñar. Y aunque no hayan terminado juntos, nos regalaron momentos inolvidables que atesoraremos siempre. Es una historia que nos demuestra que incluso en el mundo del espectáculo, el amor puede ser real, intenso y apasionado. Nos enseña a valorar la conexión humana, la complicidad y el apoyo mutuo. Y nos recuerda que aunque el final no siempre sea el que esperamos, la experiencia de amar y ser amado siempre vale la pena. Y ahora, la pregunta que todos se hacen, ¿volverán a estar juntos algún día? Pues, quién sabe. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Pero lo que sí sabemos es que siempre serán recordados como una de las parejas más icónicas y queridas del mundo de las series turcas. La puerta siempre está abierta a un reencuentro, pero lo que importa es el legado que dejaron. Su historia nos enseña que el amor, aunque a veces termine, deja una huella imborrable en nuestras vidas. Nos recuerda que lo importante es disfrutar el momento, valorar la conexión con la otra persona y atesorar los recuerdos. Y que aunque el final no sea el esperado, la experiencia de amar y ser amado siempre vale la pena. Ya hemos llegado al final de este vídeo, y me gustaría resumir los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado de la increíble historia de amor entre Atay Ulusoy y Sereney Sarıkaya, desde sus inicios en la serie Medcezir, hasta los rumores de su relación, las evidencias de su amor y su posterior separación. Hemos analizado su química en pantalla, su impacto en el público y la lección que nos deja su historia. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándola. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la historia de Atay y Sereney? ¿Creen que su romance fue real? ¿Cuál es su serie turca favorita con ellos? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus comentarios y responder a sus preguntas. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudarán a seguir creando contenido como este. Recuerden, la campanita es su mejor amiga. Muchas gracias por todo, familia. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao.